Oración al empezar un trabajo. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti, como es fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Oh Dios, Padre lleno de bondad, tú has querido que los hombres trabajemos de tal forma que cooperando unos con otros alcancemos éxitos cada vez más logrados. Ayúdanos pues a vivir en medio de nuestros trabajos, sintiéndonos siempre hijos tuyos y hermanos de todos. Te ofrezco, Señor, este mi trabajo. Ayúdame a hacerlo bien por amor a ti y a los demás. Santa María, ángel de mi guarda, intercede por mí. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Muy probablemente la lectura que hago de esta oración tiene mucho que ver con la liturgia que vamos a realizar. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido en nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 23 de septiembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús, bienvenidos hermanos de la sala, y gracias a todos los que nos permiten entrar en sus hogares, en sus familias. Regálenos un cariñito compartiendo el video a los demás, suscribiéndose a los canales de YouTube, dándole like a los videos. Eso nos va ayudando a acercarnos a cada casa, a cada hogar y a cada familia más que lo necesite. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos colaboran económicamente a través de sus ofrendas en el NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga. Estamos apoyando la evangelización de esa manera. Bueno, no siendo más, mis hermanos, saludo a quien nos va a estar coordinando hoy, a Claudita. El Señor la bendiga, bienvenidas. Gracielita, bienvenida, el Señor les bendiga. Y vamos a empezar con oración. Bueno, gracias, Normita. Bueno, un día más que nos regala el Señor, un día maravilloso, y le damos gracias a ti, Papito Dios, porque eres grande, eres poderoso, porque sin ti no somos nada. Gracias por este amanecer, por esta belleza que nos da cada día, de poder abrir nuestros ojos, de poder abrir nuestro corazón y pedirle al Espíritu Dios que se quede con cada corazoncito que estamos aquí, presentes siempre para llevar y hacer tu voluntad. Gracias, mi amado Dios, porque eres grande y poderoso. Papito Dios, muchas gracias por tantas bendiciones que tal vez no las merecemos, pero tú siempre estás ahí con nosotros. Esperamos en ti, Papito Dios, y que nos regale tu santa bendición para iniciar nuestra santa día, nuestras lecturas y nuestro inicio de semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te entregamos todo en tus manos, y a ti, Mamita María, y al Espíritu de Dios, que nos guíe, que eres nuestra luz, nuestro camino para seguir adelante, siempre con tu presencia. Amén. Escuchamos las lecturas. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina: dejad que se reanuden las obras de este templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que debéis hacer con los ancianos judíos para reconstruir el templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeufratina, páguese puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra. Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron y construyeron la construcción según el mandato de Dios y con la orden de Ciro, de Darío y de los Artajerjes, reyes de Persia. Así terminaron este templo el día tercero del mes de Adar,
el año sexto del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados celebraron con alegría la dedicación de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este templo de Dios, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, según el número de las tribus de Israel. También organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Desea la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Dios, te damos gracias, Papito Dios. Ya escuchamos tu mensaje, tus palabras, y le pedimos al Espíritu de Dios que llegue hacia nosotros, a cada corazoncito, y nos ayude a dar el discernimiento de cada palabrita, el mensaje que nos ha enviado. Gracias, mi amado Señor. Ven, Espíritu de Dios, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Vamos a dar unos momenticos y ya, quien quiera empezar, levanta su manito. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a la reflexión. Quien quiera empezar, levanta su manito. Dorita, sigue. Buenos días, Gracielita, y buenos días, hermanitos de comunidad. Bueno, me voy a referir a la primera lectura. El
el sentido del templo. En el libro de Esdras nos describe la construcción de ese templo y su consagración. Para nosotros bueno, para nosotros, para todo creyente, quiero decir, hablando de todas las diferentes credos, es importante el lugar de reunión, donde tener el encuentro personal con el Señor, donde dedicarle el tiempo solo a Él, ¿cierto? Es donde aprendemos, donde nos nutrimos, donde nos llenamos. Es un requisito social, se me ocurre ahorita. Pero nosotros, como cristianos católicos, sabemos que nuestro cuerpo, nosotros mismos somos el templo donde mora el Espíritu de Dios. Nosotros podemos estar en medio de la tribulación más grande o en mitad de 100 personas que son, que están fuera de las reglas morales, fuera del mandato de Dios. O sea, ¿cómo utilizo yo una palabra que no suene ofensiva? Estamos en medio de 100 pecadores, sin decir que yo no lo sea, pero quiero decir, estoy en los caminos del Señor. Hay 100 personas que están haciendo las cosas mal, o que están en un vicio, o están en un delito, lo que se quiera. Pero nosotros que ya estamos, que ya tenemos un poquito de conciencia quién es Dios, cómo obra Él en nosotros, sabemos que lo que no es conveniente hacer, como cuidar ese templo, que soy yo, donde mora el Espíritu del Señor. Entonces, es como yo lo sentí, lo interpreto, es la recordación de lo importante que ha de ser Dios en mi vida, esté donde esté, haya lugar físico o no. Yo soy el templo de Dios donde mora su Santo Espíritu. Es como sentí que me habló la Sagrada Escritura hoy. Gracias, Gracielita. Gracias a ti, mi Dorita. Sigue, Nancy. Sí, buenos días, muy buenos días para todos. Un fuerte abrazo. Bueno, va la respuesta del Salmo. Partiendo de esta respuesta, vamos alegres a la casa del Señor, unido a lo que acaba de decir Dorita. Digo yo, si yo soy la casa del Señor, si Él me ha hecho lugar de su morada, si Él me ha elegido y ha decidido vivir en mí, yo sí estoy alegre con ese templo, yo sí muestro un templo alegre, un templo reconstruido, yo sí dejo reconstruya. Estoy en años de vida, ya viví esas etapas y ahora tengo una etapa de desarrollo válida como las que viví en mi niñez, en mi juventud. Algunos creen que llega uno a la adultez madura, a la adultez madura. Entonces ya y todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, me rieguen, que construir, viviendo
Ah, viviendo, es, no viviendo. Y el evangelio, mi madre, Dios, y la compra. Nancita, tu sonido estuvo casi nulo, amor. Se me fue la señal. En este ¿Me están momento escuchando? sí. Bueno, te decía, yo como templo del Señor sí vivo alegre con ese templo. Estos días Mina, si se le fue la señal. Gracias, ¿Algún Lita. otro Yo hermano quiero que quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? ¿La señora Gladys? Bueno, entonces vamos a seguir. Ya con lo que han dicho las compañeritas, ese templo somos nosotros, ¿cierto? Ese templo de ese amor, ese templo con que nosotros lo vamos construyendo en familia, yo diría, ¿cierto? Así como nos da el ejemplo el rey Darío, nos habla del decreto y que se cumpla, pero él se habla de cumplir ese, nos muestra que nos habla, es en el momento en que los judíos, tras volver del exilio en Babilonia, ¿cierto? Están construyendo el templo en Jerusalén. El rey Darío apoya esta obra y ordena a los gobernantes que no solo lo obstaculicen, sino que ayuden financieramente con recursos del imperio. Aquí vemos que en el versículo 7 nos muestra la protección del proyecto. En el versículo 8 nos revela que Dios mueve corazones poderosos. Y en el versículo 12 al 14 nos habla de la obediencia y cumplimiento del decreto del rey. Ese rey Darío que siempre quiso hacer cumplir que se hiciera, ¿cierto? Esa obra. Y se cumplió y se hizo. En el versículo 20 destaca la pureza espiritual en oración del culto. Esto nos celebra como la Pascua, como en el signo como signo de liberación. También nos deja ver en el Salmo dice que me alegra cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando alguien nos invita, ¿cierto? Qué alegría cuando alguien nos dice, vamos a la iglesia, vamos a orar. Es una alegría, para mí es una alegría. Entonces, ¿cómo no ir a la casa del Señor, a adorarlo, a cantarle, ¿cierto? A recibirlo con ese amor, con esa alegría que Él siempre nos habla a nosotros. Asimismo, nosotros debemos responderle a Él, ¿cierto? Vamos alegres a la casa del Señor. Esto quiere expresar la alegría de ir al templo, al lugar donde nos encontramos con Dios. Es una
innovación gozosa, es ir junto a adorar, a orar, a estar en su presencia, a centrarnos más hacia Él, a sentirlo más profundamente, a llamar al Espíritu de Dios para que siempre esté con nosotros. Él siempre nos ha dicho que nosotros no estamos solos, siempre estamos y contemos con la presencia de Dios. Así tengamos el corazón a ratos, créame que a ratos uno se siente con ese corazón apretado, ¿cierto? Que no ve salidas, pero no, Él nos invita a que oremos y que estemos siempre, que llamemos a ese Espíritu de Dios y que entre en nuestro corazón y haga eco en nuestra mente, ¿cierto? Que lo escuchemos y créame que Él es la luz, es nuestro guía, Él es nuestro maestro, es nuestro Dios. Él solamente, siempre he dicho que sin Él no somos nada. Siempre lo he dicho y así lo siento para mí. Y en el Santo Evangelio nos puede parecer duro a primera vista cuando le dicen a él que su madre y sus hermanos están allá afuera, ¿cierto? Pero Jesús no está rechazando a su familia. Él está enseñando algo más profundo. Es la enseñanza que Él quiere dejar, que lo más importante para Dios no es solo el lazo de sangre, sino el lazo espiritual. Es cuando escuchamos y obedecemos a la palabra de Dios. Jesús quiere decir que su verdadera familia son los que viven según la voluntad del Padre. Nos invita a ser parte de la familia de Jesús, escuchando y viviendo el mensaje que a diario Dios nos envía, a diario el Señor nos habla, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere decir, que no nos sintamos como que Él está rechazando a su mamá y sus hermanos, ¿no? Él simplemente quiere que llevemos la palabra y que su familia somos todos nosotros que estamos ahí llevando su mensaje. Ese mensaje de amor, ese mensaje de alegría, ese mensaje de obediencia que nosotros decimos obediencia, no es que nos esté obligando, no, para nada. Esa obediencia es como ese mensaje del Espíritu de Dios que nos envía y nos deja a que nosotros sigamos, ¿cierto? En la presencia del Señor. Él es nuestra luz. Él es nuestra guía y hagámosle caso, créemelo. Yo sí digo que creámosle al Espíritu de Dios, a nuestro Señor, ¿cierto? Tengamos fe en Él y esperemos en Él, porque en Él todo es posible. Amén. Veo que está la señora Amparo levantando su manito. Sigue. Muy buenos días para todos. Dios me los bendiga. La palabra de hoy nos invita a una profunda comunión o relación entre Cristo y nosotros para poder cumplir esa misión que Él quiere. Dios lo envió a Él como hijo para que se hiciera hombre, para que viviera en medio de nosotros, en la humanidad, para que al ser hijo, nos acepta a todos como hijos de la iglesia. Por eso es que somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros también formemos esas familias, porque Él formó una familia entre nosotros y Él. Y quiere que nosotros formemos esa familia, que esa familia esté formada, siempre constituida con Él, que no lo dejemos a Él por fuera, que como dice el Salmo, seamos alegres en la casa del Señor. Entonces Él nos invita a eso, a que seamos alegres, que vivamos felices, que Él vino a darnos ese testimonio, vino y fue hombre y vivió. Por eso es que dice que mi madre y mis hermanas son todos aquellos quienes escuchan la palabra y la colocan en práctica. Muchas gracias, Dios me la bendiga. Amén, gracias. Bueno,
Seguimos y entonces le damos paso a Norman. Gracias, Gracielita. Nuevamente muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Ayer lunes, la liturgia nos ayudaba a recordar el proceso de los repatriados. Les hablaba yo a ustedes de lo importante que es valorar el regreso de los que tuvieron que irse. O sea, cuando la gente se tiene que ir de su país, se llama un éxodo. Pero cuando la gente regresa, se llama una diáspora. Estamos a punto de ver la diáspora venezolana. Ojalá y pronto viéramos la diáspora cubana y así sucesivamente. Cuán importante para el ser humano es, de alguna manera, esa unidad con su tierra, ¿no? Esa cercanía con su tierra materna que llamamos nosotros. Y tal vez Ruquita, Gracielita, que están ahorita fuera del país, lo entienden mucho mejor que nosotros que estamos aquí. Esa necesidad de estar cerca a los suyos, esa necesidad de estar de pronto con sus familiares, esa necesidad de compartir las cosas que son innatas del pueblo de uno. La comida, el ambiente, la gente, bueno, un montón de cosas que el que está en el éxodo extraña y el que está en la diáspora celebra y se alegra de que lo va a volver a disfrutar, de que lo va a volver a tener. Nosotros a nivel espiritual como cristianos y como creyentes estamos en ese éxodo. Vivimos en este mundo, nos parece hermoso, claro, pero anhelamos la patria celestial. Por lo tanto, quisiéramos que se diera esa diáspora muy pronto para nosotros. Ese regreso a la presencia de Dios, ese regreso al cielo, ese regreso al reino de Dios. Vivimos en esa constante dinámica, digámoslo de esa manera, ¿va? Vivimos en esa constante dinámica. Entonces, creo yo que las lecturas de hoy, la liturgia de hoy, nos está preguntando si nos estamos preparando para la diáspora, si nos estamos preparando. Me pregunto yo en este momento, si Rujita dijera voy a volver a Colombia, si Gracielita dijera voy a volver al país, ¿qué comenzarían a hacer? ¿Qué comenzarían a hacer? ¿Qué empezarían a hacer? No sé, alistarían la maleta, comprarían los tiquetes, ¿qué comenzarían a hacer? ¿Cuántas cosas harían? ¿De quiénes se despedirían? ¿Llamarían aquí al país y dirían a dónde voy a llegar? ¿Quién me va a recoger? O sea, prepara esa diáspora. Nosotros con nuestras festividades religiosas, de alguna manera estamos como entrenándonos para preparar una diáspora. Repito, nosotros con nuestras celebraciones litúrgicas y nuestras celebraciones religiosas, estamos de alguna manera como preparando esa diáspora. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando a San Pío de Pietrelcina. Y entonces, recordar la memoria de San Pío, es decir, él ya está allá, él está en el cielo, él está gozando de Dios, gozando del Padre, del Hijo, del Espíritu allá, en fin.
está en la patria anhelada, está en el templo, está en la presencia de Dios, está en la gracia de Dios. Y la pregunta es, ¿y nosotros cómo estamos preparando eso? Hoy voy a comenzar otra vez, como normalmente no lo hago, por la primera lectura para poder entender el Evangelio. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufalatina: dejad que se reanuden las obras del templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruían este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que debéis hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del templo de Dios. Lo primero que quiero destacar acá, mis hermanos, bueno, es que estaban en una reconstrucción, estaban trabajando. Parece que algo había interrumpido la reconstrucción, y entonces el rey Darío, con autoridad, lanza un decreto para que se reanude la reconstrucción del templo y para que se apoye a los ancianos judíos en la reconstrucción de ese templo. Sabemos que nuestro templo es el cielo, pero sabemos que también tenemos nuestro templo aquí en la tierra, que es la iglesia. La primera pregunta que me surge a mí es, ¿nosotros estamos trabajando para la reconstrucción de nuestra iglesia? ¿Estamos trabajando, preparando el templo terrenal, la iglesia, o preparando el templo espiritual, el cielo? Nos estamos preparando para eso, estamos trabajando. Y entonces ahí surge una segunda pregunta: si estamos trabajando, ¿qué estamos haciendo? Piensen en esa respuesta y ahorita de pronto me contestan. Lo segundo que sucede aquí es que Darío ejerce autoridad. Y es que, mis hermanos, para que algo se realice, para que una tarea se cumpla, debe haber alguien que ejerza autoridad y dé órdenes y organice y lidere la reconstrucción de ese templo o de ese pueblo. O sea, las cosas no se dan así nomás. A muchos no nos gusta el liderazgo. Digo, no nos gusta entre comillas. ¿A qué me refiero? Que a la mayoría de la gente no le gusta que alguien mande, o que alguien ordene, o que alguien diga, o que alguien proponga. Quisiéramos que las cosas se dieran así como cuando brota la hierba en la tierra y ya, pareciera que nadie mandó. Pues claro, Dios está mandando y Dios está creando todavía, Dios está diciendo, hágase la hierba en la tierra. Pero pues nosotros no lo estamos escuchando. Entonces muchas veces nos incomoda que haya Daríos en la vida espiritual. Llámese ese Darío Papa, llámese ese Darío Obispo, llámese ese Darío Sacerdote, llámese ese Darío líder, servidor, predicador, llámese ese Darío Presidente, gobernador, alcalde. A veces como que no nos gusta que nos recuerden, que nos manden o que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Lo cierto fue que Darío lanzó un decreto. Estas son mis órdenes sobre lo que debéis hacer con los ancianos para la reconstrucción del templo de Dios. Y comienza a decir algo muy importante: de los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeufratina, páguese puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Darío entiende perfectamente la importancia de la economía en la reconstrucción del templo. A ver, el templo no se va a reconstruir con vitelitas de la Virgen del Carmen o del Divino Niño, o qué sé yo. El templo se va a reconstruir con el apoyo, con el respaldo decidido del pueblo de Israel. Y parte de esa decisión de apoyar tiene que ser a través de las ofrendas. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra, al pie de la letra. En otras palabras, a nosotros los cristianos se nos pide que seamos obedientes a la palabra de Dios, dóciles a la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Que si no escuchamos bien la palabra de Dios, no la podemos poner en práctica.
Y creo yo que la mayoría de los cristianos y la mayoría de los creyentes no escuchamos la palabra de Dios con el cuidado y con la delicadeza que deberíamos escuchar. Entonces ya van dos signos importantísimos para preparar el templo. Uno, las ofrendas. Dos, la escucha de la palabra de Dios. Los ancianos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron y concluyeron la reconstrucción según el mandato de Dios, del Dios de Israel, y con la orden de Ciro. Qué bonita esta combinación, qué bonita esa combinación. El mandato de Dios y la orden de Ciro. Aquí nos está diciendo dos cosas, nos está diciendo visión y misión. Visión y misión, lo que debe tener toda empresa. Toda empresa debe tener una visión a largo plazo. Y segundo, una misión, el qué hacer para alcanzar esa visión. El mandato de Dios es la visión de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el querer de Dios. Y la misión de Ciro da la orden, cómo hacer las cosas. ¿Cómo hacer las cosas? Uno, obedeciendo mi mandato. Dos, ofrendando. Pagando a los trabajadores. Pagando los materiales. Que el ladrillo, que el bloque, que el cemento, que el concreto, que la varilla, que la pintura, que las brochas, los rodillos, todo lo que necesiten para la construcción del templo. Según el mandato del Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío, de Artajerjes, reyes de Persia. Así terminaron el templo el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado de Darío. El año 6 del reinado de Darío. Miren que mis hermanos, nosotros, como nosotros somos todos magos, todos mágicos, perdón, ¿qué pasó? La gata por ahí. Como a nosotros nos gusta todo, es como por arte de magia, quisiéramos que las cosas se vieran así. La era capaz de Zarzamora, vámonos, ¡pum! Ya apareció el templo. O sea, nosotros no calculamos los procesos, no miramos el camino. Estoy resaltando el año 6 del reinado de Darío. Eso. Hombre, todo se lleva su tiempo. Todo se lleva su esfuerzo, su dedicación. Aquí en Bogotá estamos llenos de lonas verdes por todos lados. Llenos de trancones por todos lados. Por todos lados estamos. Y quisiéramos que todo eso fuera ya. Que el metro ya. Eso del metro construyanlo en un mes y ya. Terminen rapidito con eso. No, mis hermanos. Todo tiene su tiempo, todo tiene su esfuerzo. Todo tiene su preparación. Para llegar al cielo tenemos que prepararnos. Esa es la pregunta que les estoy haciendo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué están? Pero concretamente. Entonces todo tiene su proceso. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados celebraron con alegría la dedicación del templo de Dios, de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este templo de Dios, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos según el número de las tribus de Israel. Voy a hacer una pequeña diferencia. Cuando Darío ordena pagarle a los trabajadores, tal vez está hablando muy probablemente del erario, o sea, del dinero público, de lo recolectado por los impuestos. Pero aquí está hablando de ofrendas concretas. Repito, aquí está hablando de ¿qué? De ofrendas, de las ofrendas. Porque dice que con motivo de la dedicación del templo de Dios ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos según el número de las tribus de Israel. Vuelve y aparece el aspecto, pero que aquí ya aparece más en el ámbito religioso, más en el ámbito espiritual, ofrendas espirituales, que pueden ser ofrendas materiales también. Los repatriados celebraron la Pascua
el día 14 del mes primero. Los sacerdotes, los levitas, que habían purificado, se habían purificado para la ocasión. ¿Qué habían hecho? Se habían purificado. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. ¿Qué nos estará pidiendo a nosotros, mis hermanos, el Señor? Yo creo que es bastante claro. Pero me gustaría que ustedes de pronto dijeran un segundito, sí, Norman, como que Dios está pidiendo esto y esto. Vengan, porque es que cuando, vamos a suponer que llegó Navidad, ya llegó Navidad, y yo les digo, prepárense porque llegó Navidad. ¿Qué significa prepárense porque llegó Navidad? ¿O qué significa prepárense porque llegó Semana Santa? ¿Qué significa prepárense? ¿Qué significa prepárense o alístense porque ya viene el reino de Dios? ¿Qué significa prepárense o alístense para entrar en la presencia de Dios? ¿Qué significa eso, mis hermanos? Los quiero escuchar un momentico, intervenciones de 2-3 segunditos. No me griten. Primero que todo, dale, Gracielita. Gracias. Bueno, cuando nos dice que prepárese para la Navidad, es algo emotivo, algo muy alegre y pues a vivir esa bienvenida y el cumpleaños de Pero nuestro. concreto. Pero ¿qué en concreto qué nos está diciendo? Prepárense, ¿qué en concreto qué es? Eso es emocional, eso es afectivo, espiritual. Prepárese para la misión. Prepárese para la misión. ¿Qué más? Prepárese para, no solamente también para la misión, porque es para comprar los regalos, para si es la Semana Santa, pues preparémonos para comprar la carne, el pescado, como lo hacen las culturas. Eso sería. Cosas concretas. Entonces, si es para Navidad, preparen el arbolito, preparen las luces, preparen las bolitas, preparen los moños, preparen las guirnaldas, cosas concretas. Preparen los regalos, lo dijo Ruca. ¿Sí o no? Si es para Semana Santa, eso, preparen la comida, preparen la ofrenda, dispóngase a estar una semana en oración y entonces paguen lo que tengan que pagar, hagan los oficios, dejen la casa limpia, dejen la casa barrida, déjenla todo limpio para que durante Semana Santa no tengan que hacer nada. Eso es lo que nos está pasando a nosotros, mis hermanos, que no estamos entendiendo concretamente cuando Dios nos dice, prepárese porque ya viene el reino de los cielos. No hemos entendido concretamente qué tenemos que hacer. ¿Qué nos tenemos que poner a hacer? A hacer. La palabra a hacer. La primera lectura nos estaba hablando de construir el templo. No estaba diciendo imagínenselo, añórenlo, deseenlo, quiéranlo mucho. Sino manos a la obra, manos a la obra. Ese reino celestial, ese regreso a la patria celestial, ese cielo, ese templo, esa iglesia, esa comunidad, ese grupo, esa familia que añoramos y que anhelamos, necesita ser preparada. Todo eso necesita que lo preparemos. Y Dios nos está diciendo, comiencen ahora, comiencen ya, prepárense ya. Entonces, tal vez dentro del contexto espiritual, tendríamos que preguntarnos, ¿y qué tengo que hacer yo? Habría un contexto religioso, habría un contexto humano, habría un contexto espiritual. Cada uno tendríamos que tal vez que coger un papelito y escribir, bueno, en el contexto espiritual, ¿qué voy a hacer? Me voy a confesar, voy a orar, voy a hacer el rosario, voy a ir a misa, muy bien. En el contexto humano, voy a dejar de pecar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de los rencores, los resentimientos, voy a dejar. Me voy a preparar porque hablaba de que se purificaron.
En el contexto religioso, qué sé yo, comunitario, voy a comenzar a ofrendar, voy a comenzar a diezmar, voy a comenzar a apoyar, voy a utilizar de mis recursos económicos, voy a utilizar de mis recursos de tiempo, voy a utilizar mis recursos humanos, voy a comenzar a misionar, voy a comenzar a evangelizar, voy a comenzar a llenar las redes, no sé, voy a mirar qué hago concretamente para que cuando llegue este reino, cuando llegue este momento, pues no estemos con las manos vacías. Entonces el salmista por eso dice con mucha alegría, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz de Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Pongámonos en paz, hagamos la paz, tratemos de vivir en paz. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Y entonces ahí entendemos el evangelio. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograron llegar hasta él. Y yo me pregunto, ¿será que hay un gentío en nuestras vidas de dudas, confusiones, distracciones, que no nos dejan tener esa visión de Dios clara, ese propósito de Dios, y que no nos dejan tener clara nuestra misión? No sabemos qué hacer. No sabemos cómo prepararnos para la venida del Señor. No sabemos qué tenemos que empezar a hacer. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pregunta, ¿ustedes se quieren quedar afuera del templo? ¿Ustedes se quieren quedar afuera cuando ustedes van a misa y el templo está lleno? ¿A ustedes les gusta quedarse afuera? ¿Ustedes se quisieran quedar afuera del reino de Dios? ¿Ustedes se quisieran quedar afuera del cielo? Haber trabajado tanto para la construcción o la reconstrucción del templo, para no celebrar en él, para no presentar ofrendas, para no poder entrar a orar en él. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? No. Yo supongo que no nos queremos quedar afuera. Como los que están exiliados no se quieren quedar en el exilio. Quieren vivir la diáspora, quieren ser repatriados, anhelan estar con su casa, con su gente, con sus hijos, con su familia. Pues de la misma manera, el cristiano, el creyente, sabemos que nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nuestra casa está en el cielo. Nuestra patria celestial es el cielo. Y queremos regresar a ella, queremos ir allá. No nos queremos quedar por fuera. Entonces le avisaron, bueno, tu madre y tus hermanos están afuera. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Los que entienden la visión de Dios y obedecen la orden de Ciro. La ponen en práctica. Yo concluiría la liturgia de hoy diciendo a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, a Dios rogando, muy espirituales, muy cristianos, muy creyentes, muy bonitos. Pero a trabajar se dijo también, mis hermanos. No es quedarnos cruzados de brazos esperando que las cosas sucedan mágicamente. No es quedarnos cruzados de brazos esperando que la gente se convierta por sí sola o por ósmosis. Tenemos que poner todo de nuestra parte, todo nuestro empeño. Vuelvo y digo, nuestros recursos económicos y materiales, nuestro tiempo, nuestros talentos. Y eso va a llevar tiempo. Pero sabemos que tarde que temprano el Señor, la obra que ha comenzado en nosotros, la va a llevar a buen término. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.
Gracias, Normita, qué bonita reflexión, qué bonito mensaje que nos deja para el día de hoy. Así como nos explicó Norma, preparémonos de verdad con cosas claras cada día. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Papito Dios, por tantas bendiciones que nos regala y ese mensaje tan hermoso que nos ha dejado para el día de hoy. A ti, Mamita María, la que siempre está ahí al ladito de cada uno, dándonos ese ejemplo, ese amor y esa alegría para llevarnos a donde está tu Hijo, siempre, siempre. Al Espíritu de Dios dándole gracias por ese mensaje y esa vocecita que nos llega aquí, ese eco profundo donde nos llega, hablándonos cada día y llevándonos a la palabra, llevándonos al mensaje, llevándonos y cuidándonos siempre, siempre, mi amado Dios. Hoy queremos invitar a todas las personas que nos escuchan, a los diferentes grupos de oración, formación y misión. Los lunes estamos en Zubia y en Fusagasugá, los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, viernes en la Arbolizadora y en Bosa. Los sábados nos encontramos en el norte. Aquí también tenemos unos números donde podemos contactarnos para mejor información. Bendiciones a todos ustedes por estar acá en estos grupos de formación. También cada día, de lunes a sábado, nos encontramos a las 3 de la tarde para ofrecer el Santo Rosario. Cada día por una misión diferente. También queremos a todos y pedimos al Dios Todopoderoso a los buenos corazones, esas semillitas que vamos formando y regando para ofrendar. Y ofrendemos con ese amor y esa alegría al 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez, Fuentes de Misericordia. También queremos hacer la invitación al campamento juvenil en la fecha 4 y 5 de octubre. Invitemos a todos los jóvenes, que sé que es un cambio para ellos de revestimiento y recibir al Señor en nuestro corazón cuando más lo necesitan ellos, ¿cierto? En la hacienda Cachipay, la ofrenda es de 200. Si podemos ayudar a algunos de estos chicos y cualquier persona que quiera ir, hagámoslo, por favor. Ahí tenemos los números de información, es el 306-77-3027 y al 304-583-7111. Gracias. Damos gracias a ti, Papito Dios. Gracias, Señor misericordioso. Gracias por habernos regalado este momento, esta ocasión para recibir tu mensaje, Señor misericordioso. Gracias, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que, sin soltarnos de la mano de Dios, hagamos cada uno lo que a nosotros nos corresponde. Para que con la ayuda del Señor estemos listos para todo lo que el Señor nos encomienda para el servicio de Él. Que estemos atentos, estemos con todas las lámparas encendidas y las copas de aceite llenas. Para que nuestro templo, que es el templo de Dios, Amén, sea cada día más lleno y más bendecido de todas las cosas que tenemos que actuar, hacer para nuestro propósito, que es servirle bien y mejor a Dios. Amén. Amén. Gracias. Así es. Démosle gracias al Señor. Gracias
a ti, mamita María, y al Espíritu de Dios, y estemos presentes, vivamos cada momento para estar pendientes con esas lámparas prendidas, estemos atentas, no nos quedemos dormidos. Papito Dios, mamita María y el Espíritu Dios nos regale tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Muy chévere. Loca, inolvidable, de cambio, me cambió la mentalidad. Den el paso firme, fuerte, confiando en Dios, con la fe intacta, que todo va a salir muy bien. Que se den la oportunidad de venir a este campamento, porque en serio puede ayudarles a cambiar su perspectiva y a creer más en Dios. Aprendí muchas cosas, cambié muchas cosas en mí y vale totalmente la pena.